Buen día chicos, estamos en la semana 7 de nuestro módulo virtual de logística, aprovisionamiento y distribución. Como ustedes saben, esta semana se tiene planificado estudiar herramientas que nos ayuden en la cadena de suministro. En esta videoclase vamos a estar viendo en específico una herramienta para la evaluación y selección de proveedores. Para ello me he creado esta pequeña herramienta en Excel, muy básica, pero que cumple con su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Seleccionar un proveedor a partir de la evaluación de criterios que nosotros preestablecemos como departamento de compras. Esto puede ser muy útil en cualquier empresa, lo podremos utilizar esta simple herramienta. Nosotros establecemos criterios a evaluar al proveedor y el proveedor que mejor cumpla los criterios pues obviamente obtiene el puntaje más alto, y el proveedor con ese puntaje más alto es el proveedor que nosotros vamos a seleccionar al momento de esta evaluación. ¿De acuerdo? Yo he también colocado acá un ejercicio que en su momento nosotros lo hicimos en el cuaderno, pero nosotros volveremos a trabajar ese ejercicio ahora en esta herramienta para terminar de completar la parte del proceso de compras. ¿De acuerdo? La teoría la manejamos muy bien, completamos todo eso con esta pequeña herramienta. Para evitar un poco que el video se extienda demasiado, chicos, les voy a explicar de forma rápida en qué consiste. Primero, nosotros por aquí tenemos esta pequeña tablita. En esta tablita es donde nos vamos a estar registrando todos los datos por motivos de trazabilidad. Si nosotros vamos a hacer una evaluación después, ya no sería la evaluación 001, sino que sería la evaluación 002, sería un producto diferente muy seguramente, etcétera. Entonces esto es muy bueno para trazabilidad. Posteriormente, cuando ya tengamos lleno toda esta hoja, vamos a utilizar este botoncito que hemos puesto aquí, que funciona con una macro bien fácil, que es guardar el registro, guardar esto. ¿En dónde lo va a guardar? Bueno, lo guarda en la pestaña de registro de evaluación. Bien, lo siguiente, chicos, lo siguiente es que la tabla principal, la tabla en que se basa todo el cálculo, es obviamente esta que está acá, donde nosotros hemos establecido los criterios, hemos colocado cuál es el óptimo, es decir, como departamento de compra, que es lo que andamos buscando, el proveedor nos ofrezca por cada criterio, sería lo óptimo, y cuántos puntos le podemos dar del 0 al 100. O sea, entre todos los criterios van a sumar el 100% de los puntos. No se les puede dar 120, 130. No, sí se puede, pero no es correcto, chicos. Para evitarnos complicaciones, trabajemos con valores así, de 100. Entonces, es como el porcentaje, el 100%. ¿Quién cumple mejor el 100% de los criterios? Y nosotros le colocamos el puntaje más alto o el porcentaje más alto al criterio que más relevancia nos dé para la empresa. Imagínese que usted va a ir a comprar un celular, así de fácil. Entonces usted dice, bueno, me interesa primeramente el precio. Entonces usted en su mente ya va haciendo una evaluación, pero no le está plasmando en un documento, en un archivo. Aquí haremos eso. Sigamos con el ejemplo. Dice usted, voy a ir a comprar un celular, entonces me interesa el precio, me interesa la RAM, me interesa el espacio de almacenamiento, me interesa la cámara. Entonces usted le establece importancia. Dice, bueno, el precio me importa mucho, entonces esto tiene mucho valor, entonces le pone un puntaje más alto, del 0 al 100. Luego la cámara, dice usted, bueno, después del precio lo que más me importa es que tenga buena cámara. Entonces dice, ok, entonces si al precio del 0 al 100 le puse 40 puntos, a la cámara le va a poner 30 puntos. Entonces solo en esos dos criterios usted ya ocupó 70 puntos. ¿Cuántos le quedan? 30. Esos otros 30 puntos los va a repartir en los criterios que también va a considerar. Supóngase que la memoria RAM, por ejemplo. ¿Me entiende lo que le estoy explicando? Yo sé que sí, esto está sirviendo como un repaso, nosotros ya esta teoría la estudiamos. Además, por acá hemos estandarizado de forma aún más puntual ciertos criterios, como es el criterio de calidad y el criterio de informes financieros y comerciales. ¿Por qué los hemos estandarizado? ¿Por qué estoy diciendo que los hemos estandarizado de forma más puntual? Porque ya les hemos colocado a nuestra herramienta cuáles son las únicas posibles opciones que pueden existir, que sería muy bueno, bueno, aceptable e inferior. En el caso del criterio del precio o costo unitario, eso no lo hemos estandarizado porque queremos que la herramienta sea flexible. Entonces puede ser que ahora estemos comprando un producto muy barato y de repente un producto muy caro. Entonces es bien difícil estandarizarlo como hemos estandarizado calidad. Si se fijan, si es muy bueno le ponemos 15 puntos, si es bueno le ponemos 10, si es aceptable le ponemos 5 y si es inferior le ponemos 0. Bien, ¿qué vamos a hacer, chicos? Bien, el ejercicio que vamos a estar trabajando es lo aprendimos.
Y lo que he hecho para adelantar y que el video no quede muy largo es que ya llené la parte de la trazabilidad, ya coloqué el número de la evaluación, el producto, cuáles son las empresas y ya calculé el costo unitario. O sea, el costo unitario, si yo comprara con el proveedor 1, a partir del precio que me da el producto, más descuento, más embalaje, más transporte, más seguro, más todo lo que le queramos poner, o todo lo que debe de llevar, sería lo correcto en decir, el costo unitario, si yo compro con el proveedor 1 me sale en 230, si yo comprara con el proveedor en 239.25 y si comprase con el proveedor 3 me sale en 245.60 el producto. ¿Qué sucede, chicos? Yo como departamento de compras establezco un óptimo y esto ya lo sabe usted, es muy importante. Es decir, yo digo, bueno, en costo unitario es como lo que ando buscando es que me ofrezca el proveedor 225 puntos. Y dice usted, ese costo unitario para mí tiene una importancia de 40% del 100. Entonces, si por ejemplo alguien ofrece el producto, si al agarrar el producto con el proveedor 1 a usted el precio unitario, el costo unitario le queda en 225, ¿cuántos puntos le va a dar? Automáticamente le está dando 40 puntos, ¿lo está viendo? Y ya sabemos que por pura lógica, chicos, por pura lógica, si alguien me da un precio menor, imagínense que me está dando 220, entonces ¿cuántos puntos le voy a dar? Los mismos 40. ¿Y por qué? Porque está lógico, o sea, el puntaje máximo es 40 puntos. Qué bueno que me está dando un precio más cómodo, pero yo ya establecí que si me da de 225 hacia abajo, 225 es el óptimo, digamos ahí lo más tope que puedo pagar, entonces yo le doy 40 puntos y de 225 para abajo, todos tienen 40 puntos. Si ya me da, sería lo contrario, por lo lógico, ¿va? Si ya me da un costo de 240, por ejemplo, ya no va a tener 40 puntos, ya le doy 37.50. ¿Cómo está trabajando aquí la parte del puntaje? Y la trabajé de forma bien fácil y estamos haciendo una regla de 3 inversa y eso es lo que hemos programado aquí en el Excel. Lo único que le hemos agregado es la función lógica de sí error para que si no tiene datos acá o acá, porque no los hemos colocado nosotros, ya que eso también lo podemos cambiar según nuestra conveniencia, mantenga la celda en blanco para que no aparezca aquí el molesto anuncio de que hay un error en la celda, en la fórmula. Entonces eso es lo único, son dos fórmulas las que vamos a estar utilizando, chicos, sí, error y la fórmula de sí, eso es todo y así hice toda esta tabla, súper fácil. Entonces vamos a ver lo siguiente, hagámoslo como debe ser. Calculemos el proveedor 1 y usted tendrá la tarea de calcular para el proveedor 2, proveedor 3, va a guardar la tabla y me va a enviar ese archivo. Veamos cómo lo haremos. Veamos, calculemos el proveedor 1. El proveedor 1 nos está dando un precio de $235, entonces lo ponemos acá, 235 y automáticamente le está arrojando 38.30 puntos. Dice que la calidad, el óptimo que estoy buscando es muy bueno. Muy bueno, aquí está, ¿ven? Entonces muy bueno es el óptimo. Si me da el proveedor, me da una calidad muy buena, yo le voy a dar 15 puntos porque ya lo tenemos especificado. Si es muy buena, 15. Si es buena, le voy a dar 10. Si es aceptable, le voy a dar 5 y así sucesivamente. Bien, entonces como el proveedor en este caso que nos está ofreciendo, vamos a ver el ejercicio. Recordemos que tenemos este ejercicio por acá y dice que las muestras de calidad arrojaron que era aceptable. Entonces busquemos aceptable. Aceptable se representa con la letra A, vengamos nosotros, coloquemos la A ahí y automáticamente le da los 5 puntos. Aquí tenemos la pequeña fórmula que se está utilizando, es una fórmula repetitiva de sí, 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 sí condicional. Súper rápido, veámosla. Aquí está diciendo de que si la celda F7, que es donde yo voy a introducir este dato, esa celda contiene la letra igual que la letra, perdón, que la celda B15, B15 sería la B. Si aquí dijera MB y esto coincide con esta celda que también tiene MB, ¿qué va a hacer? Le va a dar el resultado que tenga la de 15, la de 15 tiene 15 puntos. Pero si esta letra, vea, otra vez sí condicional, pero si esta letra, la F7, contiene la misma letra que está en la celda B7, lo que le va a dar, si tiene B16, perdón, lo que le va a dar es lo que tenga la celda de 16, ¿ve? Que sería 10 puntos.
Si la letra F, la letra que está en la celda F7, que sería esta celda, es igual a la letra que está en la B17, que sería esta, si esta A coincide con esta A, lo que va a hacer es darle el resultado que esté en la celda D15. Bien, y si nosotros introducimos, por último, si nosotros introducimos un valor que no coincida con ninguno de estos, lo que nos va a arrojar es introducir valor válido. Probemos, si yo pongo por ejemplo la G, nos va a decir introducir un valor válido, porque las únicas opciones son estas de aquí. Fácil, ¿verdad, chicos? Entonces pongamos acá la letra MB. Voy a acercarlo un poquito, yo creo que tuve que haberlo hecho antes, pero me parece que se va a ver bien en todo caso. Entonces MB 15 puntos. La forma de pago, veamos cómo nos está dando la forma de pago al contado. Bien, como es al contado, yo estoy buscando que me la dé a 90 días, porque es mi óptimo. Si me la diera a 90 días, yo le diera 15 puntos. Veamos, por ejemplo, si me diera 90 días, ¿cuánto le voy a dar? 15 puntos. Y si me diera más de 90 días, pongamos que me da 120 días, ¿cuánto le voy a dar? 15 puntos también. ¿Por qué? Por la misma lógica. El máximo es 15 puntos. Es como usted en un examen. Si usted dice, mire, yo contesté súper bien las preguntas, pero es que ya no le puedo dar más de 10. Si usted sacó 10 es el tope. Entonces, pero si ya me da menos días, por ejemplo, me da 80 días, no sería muy, digamos, normal un valor de 80 días, un valor de 60 días ya ahí sí, 60 días, de 15 días le daría 250 puntos, y si me da en 0 días, aquí lo dejo en blanco, pero es por la fórmula. ¿De acuerdo? No se asuste. En todo caso, lo que está haciendo aquí esta celda es una sumatoria. Siempre lo está tomando en cuenta, y como no tiene nada de esa celda, lo toma como 0. Así que no se asuste por ahí. El plazo de entrega, ya se estableció que el plazo de entrega del óptimo es de un día. Es decir, si hice el pedido hoy, mañana estoy esperando que me llegue ya el producto. Si me da el producto en un día, yo le voy a dar 20 puntos. Y si me lo da, digamos, en 2 días, ¿cuántos puntos le voy a dar? Le voy a dar 10 puntos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una regla de 3 inversa también. O sea, si me está dando el producto en más días, yo le voy a estar dando menos puntos. Eso es lo que estamos usando. O sea, regla de 3 simple y regla de 3 inversa en algunos casos. Entonces acá, regla de 3 inversa. O sea, porque si el producto se tarda más días en venir a dejármelo, yo no le voy a dar a más puntos, le voy a dar menos puntos. Bien, entonces pasemos aquí al otro valor. Dice que en el caso de los informes financieros y comerciales, que es otro criterio que vamos a estar tomando en cuenta, dice que tiene solvencia y retraso en la entrega. Vamos a ver, ¿cuál sería ese entonces? Solvencia y puntual, muy solvente y puntual. Y aquí dice que es solvencia y retraso en la entrega. Muy solvente y puntual no es. Solvente y puntual tampoco. Poco solvente o informal, como que no coincide mucho con lo que tenemos acá, pero eso lo podemos arreglar fácilmente. Incluso nos va a servir para el ejemplo, para que veamos cómo podemos modificar estos valores. Bien, aquí dice que una forma es solvencia y formalidad. Solvente y puntual, podemos decir que es eso. Muy solvente y puntual, podemos decir que es ese, está bien. Y solvencia y retraso en la entrega. Miren cómo yo puedo cambiar este valor acá. Sería, por ejemplo, solvencia y retraso en la entrega. Pongamos que tiene solvencia y retraso. Solvencia y retraso en la entrega. Pongamos que ese es el criterio. Vean cómo lo estoy modificando. Solvencia, tiene solvencia y retraso en la entrega. Ok. Y si me da ese valor, yo le doy 0 puntos. ¿Ve? También yo le podría, si yo quiero, le puedo dar 5 puntos también. ¿Ve? Ya va a ver que funciona. Porque todo esto ya está automatizado, chicos. Vean. Si yo, mi óptimo sigue siendo este. O sea, yo quiero que sea muy solvente y puntual. Si yo pongo MSP, que sería el código, vea, el código MSP me va a decir que me va a dar 10 puntos. Perfecto. Y ahora, si yo pongo el nuevo código que agregué aquí yo, que fue SIR, vamos a ponerlo, SIR, me va a dar 5 puntos. ¿Por qué? Porque yo le dije de que si sale SIR me debe dar 5 puntos. Mire, si yo modifico acá, si le pongo 0, automáticamente me va a decir que este producto tiene 0 puntos. Lo está viendo, está bien fácil. O sea, puede usted modificar los datos a su conveniencia. Lo mismo puede ser aquí con la parte de calidad. Espero se esté comprendiendo, chicos. Entonces aquí ya nos está arrojando cuánto es el resultado para el proveedor A. Vamos a ver
lo siguiente. Vamos a ver cómo podemos utilizar aquí estos botones, chicos. Estos botones también pueden ser muy útiles. Veamos, el botón el de guardar registro, lo que va a hacer es guardar toda esta información en esta hoja. Entonces esta hoja funciona como una base de datos, se puede decir así. Vea, si le toco guardar registro, ok, veo que por ahí tembló un poquito la computadora, pero note que ya no estoy aquí. Vea, estaba en evaluación de proveedores. Aquí le puedo dar escape. Y en registro, si se acuerda, aquí no había nada. Vea que en registro ahora ya aparece lo que yo había calculado. Observe, ahí está, 63 puntos, lo que tenía ya está aquí en registro. Entonces eso es lo que hace este pequeño botoncito. Está funcionando con una macro que se la voy a explicar en este momento. Funciona bastante sencillo, chicos. Vamos a poner acá registro de evaluación 2, pongamos, solo para motivos de prueba. Usted lo que va a utilizar, chicos, es lo siguiente. Primero vamos a determinar cuánto espacio necesitamos para trasladar toda la información. Ok, estoy en la celda 23 y comencé en la celda 2. O sea que básicamente necesito 22 celdas de espacio. 22 celdas. Ok, 22 celdas. Si comienzo en la celda 2, llegaría hasta la 23. Lo mismo sería acá. Lo que vamos a hacer en este momento es venirnos para la parte de programador. En programador le vamos a colocar grabar macro. En este momento le vamos a poner un nombre a esta macro. Pongámosle registro evaluación 2, pongámosle ese nombre, y al momento de darle a aceptar, en este preciso instante ya está grabando nuestra macro, ya se está grabando. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a dirigirnos primero a registro de evaluación 2 y vamos a hacer esto, desde la celda 2 hasta la celda 23 vamos a tocar y vamos a dar clic derecho y vamos a dar insertar. ¿Para qué hacemos esto? Para que si aquí había información en estas celdas de la 1 a la 23, lo que va a hacer el Excel es bajar esa información, esas 23 celdas las va a bajar, porque yo estoy insertando sobre esa información 23 celdas nuevas. Y es exactamente en estas 23 celdas nuevas donde va a venir a pegarse la información en este momento. Vean, me vengo otra vez para evaluación de proveedores y lo que voy a hacer es venir a copiar esto. Le doy control C, registro de evaluación, y acá yo voy a pegar mi tabla. Ok, ya la pegué. Lo que puedo hacer ahorita es quitar eso. Me puedo regresar aquí y le puedo dar escape para que se quite eso. Bien, chicos, lo que hace una macro, por si alguno no conoce, chicos, lo que hace una macro es básicamente repetir un proceso que usted le está enseñando a la computadora. Entonces lo que nosotros le acabamos de enseñar a la computadora es que cuando vaya a ejecutar esta macro, lo que va a hacer la computadora es primero se va a venir a la hoja de registro, luego desde la celda 2 va a seleccionar desde la fila 2 hasta la fila 23 y aquí va a insertar, va a dar clic en insertar celdas, va a regresar otra vez a la parte donde tengo este registro, va a copiar todas estas celdas y las va a ir a pegar en las celdas que acaba de insertar. Eso es lo que yo hice y lo que aprendió el sistema en la macro. En este momento yo todavía no he detenido la macro. Aquí pueden ver que está un botoncito que dice se está grabando la macro. Le pongo detener y ya la macro fue grabada. ¿Qué es lo que corresponde en este momento? Usted viene y hace un botoncito. Un botón lo hace con la parte de fórmulas. Pongamos esa acá. Y acá le podemos agregar texto. Editar texto. Pongamos registro 2. Entonces ese registro 2 usted le puede dar el formato que más le guste. Registro 2. Registro 2.
Ahí estaría, chicos. Y ahora a este botón le damos clic derecho y le ponemos asignar macro. Y si usted se fija, aquí está la macro que nosotros creamos, fue el nombre que le pusimos, registro de evaluación 2. Le damos a aceptar y en este instante, cuando yo me pulso sobre este botón, fíjese que cambia de la cruz a la manito, porque ya es un botón. Si yo doy clic en ese botón, va a ser de llevarme esta información, me la va a ir a insertar a la pestaña de registro. Probemos solo para que lo observen. Le doy clic ahí y si yo me voy a registro 2, aquí tendría, ok, aquí está la anterior. Esta es la que copiamos al momento de que grabamos la macro, que sería exactamente la misma, pero usted está notando que efectivamente ya me trasladó toda la información para acá. Bien, chicos, no entramos en tanto detalle cómo utilizar estas fórmulas porque básicamente son reglas de tres inversas. Se utiliza la función sí lógica y la función sí punto error. Me gustaría que en este momento usted vaya a completar estos ejercicios, estos de acá, que calcule para el proveedor B y el proveedor C, y de ser posible, por acá yo he colocado un caso práctico en donde yo he cambiado algunas cosas. Por ejemplo, miren, ya que el óptimo para mí ya no son 90 días, sino que son 60 días. Otras cosas que también he cambiado es en el caso de los valores de la tabla. Más que todo aquí he cambiado varias cosas para que usted practique y vuelva a calcular en este caso práctico utilizando ya estos datos, chicos. Si usted tiene algún problema con alguna fórmula, no le entiende, me lo puede preguntar sin ningún problema, pero también le invito a que usted intente realizar el ejercicio, intente colocar usted la fórmula. Lo invito a eso para que vaya comprendiendo también acá. Yo le voy a mandar este archivo para que usted lo estudie y lo vea completamente. Lo invito a eso porque es la mejor forma de poder aprender con la práctica, Entonces, adelante, quedaríamos acá con esta primera videoclase. Terminamos entonces de calcular para el ejercicio que estábamos nosotros realizando, que era el caso ejemplo. Calculamos para el proveedor 2, proveedor 3, y posteriormente vamos a ir a hacer las modificaciones necesarias para realizar el caso práctico. Ambos registros usted los va a guardar y me va a enviar este archivo. Si usted ya terminó de trabajar con este registro, ¿qué es lo que va a poder hacer? Bueno, le puede colocar en limpiar tabla. Si se fija, le limpia esta parte de la descripción y le limpia todos estos valores. Estos no se los limpia porque de repente usted puede necesitar esos mismos valores nuevamente en la siguiente evaluación. Y estos tocan hacerlo de forma manual. O sea, si usted necesita cambiar estos valores, lo puede hacer de forma manual sin ningún problema. Eso sería todo por la clase, espero se haya podido comprender. Muchas gracias, chicos, bendiciones.